En este video te enseñaré cómo poder ponerle color a tus iconos de aplicación en tu iPhone en 2025. Todo esto de la manera más fácil, rápida y sencilla. Sin nada más que decir, comencemos. Bueno chicos, si es que quieren tener los iconos de algún color en específico como es que yo los tengo en este momento, necesitamos varias cosas. Entre ellas estar actualizados a iOS 18. Si es que no sabes cómo actualizar a iOS 18, déjamelo acá abajo en los comentarios y te estaré haciendo un video. Una vez tengamos el dispositivo actualizado a iOS 18, tendremos que poner la pantalla a temblar y nos aparecerá una opción nueva, la cual se llama personalizar. La seleccionaremos y veremos que nos aparece este pequeño apartado donde podremos modificar los iconos, ya sea ponerlos claros, que es como lo tenemos de manera tradicional, oscuros, que la verdad está bonito pero no me gusta, ya que no todas las aplicaciones se ponen en este mood. Tenemos el automático que cambia, depende de si tengamos o no activo el modo oscuro, y finalmente el apartado de teñido, que es mi opción favorita, ya que pone a los iconos en un fondo oscuro y te permite darles una personalización muy buena. Aquí los puedes cambiar de que a rojo, a blanco, a cualquier tipo de color en cualquier tonalidad que quieras, ya sea clara o oscura. Incluso te aparece un pequeño gotero si es que quieres escoger un color en específico de tu fondo de pantalla. Esto para hacer un match con tu fondo de pantalla e incluso se vea más aesthetic minimalista. De igual forma, en estas opciones encontraremos el apartado de poder poner los iconos en grande o en pequeño, e incluso darle luz o profundidad al fondo. Esto para que veamos cómo destacan más los iconos y tengamos un iPhone más nuestro. Aquí puedes ver cómo dejé este azulito coqueto con el fondo en oscuro para que veas cómo de la pantalla de bloqueo a la pantalla de inicio hace esta animación de contraste que la verdad se ve bastante bien. Ya solo queda que le des esta personalización a tu dispositivo y quede más de acuerdo a ti. Y bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy. Si te gustó, agradecería que dejaras tu like, comentario y suscripción, ya que eso me ayuda mucho a seguir creando contenido para ti. Sin nada más que decir, nos vemos en un sexy pero sensual y gran futuro. ¡Adiós!